Muy buenas. Bueno, pues aquí tenéis vuestra cama camper, aunque mi intención era no hacer de momento este vídeo, porque en el otro lo que quería explicar era simplemente la idea de los actuadores lineales, pero bueno, viendo vuestras peticiones y la demanda que ha habido de vídeos, así que aquí lo tenéis, me he visto en la obligación de tenerlo que hacer por vosotros, todo sea por mi audiencia. Así que bueno, a todos los que no me conocéis, esto es Nico Brico, bienvenidos, suscribiros y tenéis el vídeo completo, el paso a paso de cómo he hecho la cámara completo, ¿vale? Así que bueno, magia. Y abajo. Pues quedaros hasta el final que os va a gustar. Adelante vídeo. Bueno, aquí en principio lo que queremos hacer es montar la estructura donde va a ir en un futuro, aquí quiero poner la cocina, ¿vale? Entonces, la idea es montar una estructura sólida donde luego esta parte nos sirva como pared, pero además nos sirva para reforzar lo que es la base de los actuadores lineales. Entonces, vamos a comenzar por las medidas, vamos a hacer la estructura de madera. Esta parte de aquí la tuve que hacer un poquito más ancha para que la parte de aquí me quedara completamente a nivel, ¿vale? Entonces esta madera la tuve que coger un poquito más ancha, cosa que los otros listones irán un poquito más cortos. No es necesario de cogerla totalmente con la anchura esta, porque simplemente con que nos sirva para agarrar bien la base y que tenga una buena sujeción, vamos completos. Así que venga, vamos a medir, vamos a cortar los listones y hagamos el esqueleto de madera. En este caso vamos a dejar también la cama puesta, con la intención de luego subir todo lo que podamos los actuadores lineales para ver cuál es el tope final que va a llevar la cama. Porque claro, si cogemos los actuadores y no medimos bien cuál es el tope final, lo que puede ocurrir en un futuro es que nos pongamos a subir entretenidos y resulte que llegue al techo y nos dañe la cama o nos dañe el techo. Entonces lo que vamos a hacer es subirlos a tope, a tope, a tope, a tope, hasta que lleguen a un punto y a partir de ahí es donde vamos a empezar a desatornillar y a regular dónde iría cada actuador. Por supuesto con el nivel para que veamos que la cama no está inclinada ni hacia los lados, ni hacia adelante ni detrás, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Los actuadores, igual que traen la base para sujeción arriba, traen una base para sujeción abajo, que esta es la que utilizaremos para cogerlo al listón, ¿vale? Así que atentos porque explicaré cómo va. Bueno, el primer paso es poner todos los actuadores a nivel. En mi caso, como ya los tenía atornillados del vídeo anterior, pues lo que voy a tener que hacer es aflojarlos de la pared y ponerlos todos a nivel. Fijaros bien en el nivel, pero además, como la furgoneta es muy irregular, fijaros también en la distancia que hay del suelo al actuador. En mi caso eran 90 centímetros de cada uno. Me toca quitar el somier para trabajar mejor. He comprado abrazaderas de 50, que son las que mejores se ajustaban al listón. Las otras de 40 las he puesto solamente en algunas zonas. En la descripción del vídeo os voy a dejar los links de todos los productos que he utilizado, uno a uno.
Pues ya tenemos los 4 actuadores a 90 centímetros del suelo. Están todos a la misma altura, pero no al nivel de la parte trasera. Es decir, los traseros todavía tendrán que meterle los listones para que estén completamente rectos. Como ya sabéis, el somier va con punto de soldadura, pero le he puesto estas chapitas de retén que me quedo más tranquilo y le dan más seguridad a las barras. Pues empezamos a medir las bases donde recaerá todo el peso de nuestros actuadores lineales. Ya sabemos lo difícil que es coger medidas para una zona curva como es la furgoneta, pero bueno, armaros de paciencia que al final sale. Y escuadras, muchas escuadras. Comprad muchas escuadras de todos los tipos, que os van a venir muy bien. Y muchos tornillos. Yo los he comprado en el Bricomar, en las bolsitas esas que echas todas las que quieras y más. Y bueno, bolsas y bolsas de tornillos. En esta pared he puesto este listón como base, pero luego le meteré otros taquitos de madera para poner bien a nivel el actuador. Otro utensilio para utilizar la carpintería es tener sargentos. Los sargentos nos ayudarán a subir y bajar barras largas o apretar cosas. Bueno, pues los pies de la estructura delantera están puestos. Ahora vamos a poner esa barrita para que le dé más fuerza a las barras superiores.
pues ya podríamos decir que la parte delantera está lista. Bueno, llegados a este punto, quiero daros unos consejos, ¿vale? Ya sabemos que hemos cogido bien las medidas para cada listón y cada base de la cama, pero siempre es bueno andar funcionando con el nivel. Entonces, tened en cuenta una cosa muy importante. Va a depender mucho del sitio donde pongáis la furgoneta. Porque claro, en mi caso no estoy completamente a nivel. Entonces, como es normal, a la hora de ponerla no me va a indicar exactamente un nivel exacto. Seguidme, os lo enseño. Vale, mi furgoneta ya vemos que no está completamente a nivel. Entonces, a la hora de yo ponerlo, vale, a ver si pillo la de esta bien. Fijaros, ¿lo ves? No está completamente a nivel. Entonces, eso es un detalle a tener en cuenta cuando vayáis a poner vuestra cama. Bueno, pues ahora sí, dicho esto, el tema del nivel, que lo tengáis muy en cuenta. En el caso de que no estuviera a nivel, a mi vista sí la veo muy a nivel. Podéis nivelarla en otro momento, ¿ok? Si en cualquier caso no estuviera a nivel y fuerais a dormir y no estuvierais cómodos, el tema es muy sencillo. Cada actuador tiene su corriente individual, lógicamente. Pero claro, cuando los conectamos, suben todos a la vez. Entonces, si por lo que sea hay alguno o alguna parte que no asienta bien y que no la veis completamente a nivel, mi consejo es que desconectéis la unión entre los cuatro y a ese solamente lo conectéis a la batería y le deis los toquecitos suficientes para que quede completamente a nivel. Por eso mi consejo es que cuando compréis los actuadores, los compréis con un margen suficiente para que luego tengáis ese juego. No lo compréis súper justos, ¿vale? Bien, otro consejo antes de que se me olvide. Es muy importante, tanto para las placas donde asientan, como para todos los nervios y todas las uniones que tienen movimiento, poner bien arandelas. Las arandelas tienen que ir bien ajustadas. No vale simplemente con tornillos y tuerca. Si ponéis tornillos y tuerca, más tarde o más temprano se os van a mover, ¿ok? Entonces, tornillo, arandela, arandela, tuerca, ¿vale? En los dos cabos tienen que ir sus arandelas. Ok, bueno, pues vamos a atornillarla, vamos a fijarla y vamos a seguir con el proceso. Una vez que la tengamos bien fijada, lo que sí vamos es a medir cuál es la altura que necesitamos para que tenga una base donde recaer. Vamos a poner unos listones aquí bien atornillados para que cuando la cama asiente recaiga bien. A la hora de movernos, lo que sea, me da más garantía y poner dos listoncitos en los laterales. Vamos a Ha ello. llegado el momento de poner a nivel la parte lateral izquierda. Vamos a ver, tened en cuenta una cosa, que cada furgo es un mundo. Las bases que traen los actuadores se pueden ajustar de diferentes maneras. La podéis poner mirando hacia adentro, mirando hacia afuera, lo podéis poner un poco de pie, en fin, ya cada uno ajustarlo para que vuestra furgo quede completamente a nivel. No todas las furgos son iguales. Fijaros que yo, por ejemplo, la estoy atornillando ahora hacia afuera. Ya luego un buen apretón con vuestro tornillo, tuerca y arandela, y eso ya no se mueve en la vida. Bueno, pues bajo la cama para poner nuestro listoncito. Listoncito. Bueno, es un listón gordo. Lo que pasa es que me he preferido garantizar de que tiene una buena sujeción y le pondré a sus escuadras para que esté bien anclado a la pared.
Pues aquí ha llegado el momento de poner a nivel la parte derecha. Así que vamos a ello para dejarlo todo bien ajustado. Nivel, siempre nivel. Pues por fin lo tenemos todo a nivel y lo tenemos todo bien anclado. Y quedaros ahora que viene una sorpresita para la parte electrónica. Bueno, y aquí está justo lo que tenía preparado para vosotros, que son dos cositas bastante interesantes, ¿vale? Una, aquí he pedido por Amazon un pulsador con cambio de polaridad. ¿Para qué es esto? Vale, esto tiene atrás 6 pines, en los cuales ahora os diré las conexiones, cómo van, y conectaremos nuestros pines de la manera de que cuando le demos hacia arriba suba y cuando le demos hacia abajo pues baje, ¿vale? Y así tendremos controlado perfectamente el botoncito que va a hacer que el mecanismo funcione, ¿vale? Eso es por un lado, que eso es básico, eso es normal ponerlo, porque no vamos a estar poniendo y quitando los cables de la batería, ¿no? Y la otra es algo, que esto es un puntazo, que son interruptores de finales de carrera, ¿vale? Y Nicolás, ¿qué es eso? Pues yo lo voy a explicar. Estos son unos interruptores, ¿vale? Que cuando lo pongamos en cualquier parte donde queramos que finalice la carrera del actuador, sobrecaerá el peso aquí y esto lo que hará es que corte la corriente. ¿Con eso qué evitaremos? Pues evitaremos que un día estemos entretenidos hablando, mirando la tele, estemos bajando y esto siga bajando sin darnos cuenta y nos parta el sistema o nos parta cualquier listón o nos parta cualquier otra cosa del sistema de elevación que hemos hecho. Entonces, poniéndolo, que ahora le buscaremos bien la forma, ¿dónde lo pondremos exactamente? Pues poniéndolo, por ejemplo, aquí, cuando la cama baje y toque el interruptor, automáticamente finalizará el recorrido, le cortará la corriente y la cama no bajará más de esto. Así que es una herramienta que vale muy poquito y es un punto ponerlo, la verdad. Yo no me arriesgaba. Es más, si por lo que sea el actuador se os ha venido de largo, habéis comprado uno que al final no, o no lo podéis descambiar, o queréis que os suba mucho, pero justo tenéis que estar muy atento que arriba en el techo no suba más de la cuenta, pues tan fácil, en este caso me venían dos. Es tan fácil como poner uno al terminar abajo y otro al terminar arriba, en cualquier zona. Es más, lo podéis pegar en un pequeño listoncito que queréis poner en la zona de arriba, va pegado en un listoncito, o atornillado, o en fin, donde ya queráis, con la intención de que cuando esto llegue arriba, pues haga lo mismo, pulse y la corriente se pare, ¿vale? Otra de las opciones que tenemos, pongamos, a ver, voy a enfocaros un poquito mejor, pongamos de que la cama, bien por, ya sabemos lo complicado que es el tema de que quede todo bien a nivel. ¿Por qué es muy complicado?
Pues porque no tenemos un habitáculo completamente recto. Al no tener un habitáculo completamente recto y contar con que tenemos que estar adaptándonos, estamos siempre con el hándicap de, oye, y esta parte mira que es más recta, porque por ejemplo, a mí en esta me ha costado menos, es más recta. Esta, al ser el nervio de la puerta y tal, me ha costado más, porque la curvatura no es la misma que enfrente, entonces no queda el nivel totalmente. Con eso lo podemos arreglar con esto, ¿vale? Es decir, eso lo vamos a arreglar con esto, ¿vale? ¿De qué manera? Pues pondríamos la corriente que va a los dos actuadores de un lado conectados al final de carrera de uno y el final de carrera de este conectado a los otros dos actuadores del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Tenemos que bajaría la cama, si por lo que sea apontocaría en un lado y por lo que sea en ese lado llega antes el recorrido, bien porque los actuadores lo hayamos puesto un poquito más alto, tal. Al llegar, conecta de un lado, el otro lado seguiría cayendo hasta pulsar en este y entonces tendríamos una doble bajada. Caería de uno, clock, y caería de otro ese poquito. A lo mejor son centímetros, pero que a lo mejor por esos centímetros no merece la pena de desmontarlo todo y dejarlo todo otra vez desde cero. Entonces lo que tenéis que coger es y ponerle los dos finales de carrera, ¿vale? Teniendo en cuenta que, claro, que no esté a un nivel que durmamos de lado, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, es un buen instrumento, así que vamos a montarlo. A ver qué me decís. ¿Seguirme? Bueno, pues aquí tenemos el sistema de conexiones con nuestro pulsador con inversión de polaridad y nuestro final de carrera. Así que no os preocupéis, que aunque veáis muchos cables, os lo voy a explicar de forma que os resulte lo más sencillo posible. Bien, comenzamos. Tenemos nuestro pulsador, como bien hemos dicho. Así que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es dos cables, uno positivo, uno negativo. Vale, antes un ni consejo. El ni consejo es que la mejor forma para sujetar este tipo de conexiones, que son conexiones Fastor, los cojáis con una grapadora de este tipo. Esto es una maravilla para cogerlos. Esto era una conexión que tenía antiguamente, lo he aprovechado este cablecito, pero esto la verdad que es una chapuza. No obstante, le voy a pegar el apretoncito con este y al pegarle la grapada se queda estupendamente. Y por supuesto, un pelacables. Pelacable es una herramienta que es muy sencilla y os va a ahorrar mucho tiempo y dolores de cabeza, porque en un momento vuestros cablecitos los tenéis listos y ni cúter, ni cortes en las manos, ni luego que se quedan flojos, en fin. Lo mejor es trabajar, y más si son herramientas que son económicas. Bien, como bien hemos dicho, tenemos nuestras conexiones de positivo y negativo que irían a las clavijas intermedias. Tenemos nuestro positivo, ¿ok? Y tenemos nuestro negativo. Bien. Nuestro positivo y nuestro negativo que lógicamente irán a nuestra batería. Batería, ya lo tenemos ahí listo. Bien. Y ahora necesitamos dos terminales más, ¿vale? Que cada uno llevarían dos cables en cada uno. Por eso yo le he puesto aquí un refuerzo, porque como van dos, lo he grapado, pero un poquito de refuerzo con cinta aislante no le viene nada mal. Así que negativo, arriba el negativo, positivo, arriba el positivo. Ahora bien, ya tenemos nuestras conexiones con corriente y el pulsador que funciona para subir, que este es del tirón. Bien, ¿qué es lo que hacemos con los dos cablecitos sobrantes que hemos cortado? Bien, perdón, con este que tiene el terminal. En este caso, para que haya inversión de corriente, lo que necesitamos es a la otra esquina conectar el negativo para cuando le demos hacia abajo, el actuador tenga cambiada la polaridad y le meta corriente a la inversa para que bien o le dé hacia arriba o le dé hacia abajo, ¿vale? Entonces nuestro negativo ya lo tenemos listos. Bien, en el caso de que queramos solamente poner pulsador en nuestro sistema, pondríamos este del positivo, ¿vale? Este que va a los actuadores. Estos dos van a los actuadores.
directamente, ¿vale? Que los actuadores los cogeremos en una ficha, los 4 unidos, y de esos 4 unidos sacaremos 2 cablecitos, los cuales irán positivo y negativo, que esto va directamente con la corriente tal cual. Así que de esto nos olvidamos. Bien, los dos que hemos dicho sobrantes, pues uno sobrante lo vamos a dejar ahí, que ahora os explicaré. El sobrante del negativo va cogido a la esquina del negativo para que haga el cambio de polaridad, como hemos dicho. Y el del positivo, si queréis y simplemente vais a poner el pulsador, pues ponéis la fichita Fastor y lo cogéis en la otra esquina, ¿vale? Quedaría así, cruzado. Cruces, actuadores y batería, los de en medio. ¿Ok? Bien. En mi caso, como lo que voy a hacer es ponerle un final de carrera, el que va cruzado a la bajada, porque a mí el final de carrera me interesa que vaya cuando baja solo, ya no sé qué queréis que ponerlo cuando sube. Si es cuando sube, pues lógicamente tendríamos que cambiar el cable de arriba, ponerlo al revés, para que el final de carrera corte cuando va arriba, que no es nuestro caso. En mi caso es que yo los quiero que corte en la bajada. ¿Para qué? Para que el pulsador pulse al bajar, pero claro, yo luego quiero que suba, porque si lo dejo sin corriente, luego la cama no me va a subir. Por tanto, para lo que queréis poner el final de carrera, voy a explicaros cómo conectarlo. Es muy sencillo. En el final de carrera, en esta patilla del lateral, sería el que le daría corriente. Por tanto, conectamos ahí el positivo. Y el otro terminal Fastor la pondríamos en la patilla que pone NC. ¿Por qué esta patilla? Fijaros que pone NC y NO. Significa Nominal Closed y Nominal Open, ¿vale? En nuestro caso es Nominal Closed, porque el nominal lo cerraría cuando la patilla de arriba acciona presión. Entonces la nuestra sería cuando el terminal cierra. Si lo pusiéramos en Nominal Open, el funcionamiento sería al contrario. Tendría corriente mientras la patilla estuviera pulsada y al soltarla, pues perdería por completo la corriente y pararía el actuador. Entonces ahora sí, teniendo nuestras dos patillas ya conectadas bien, ahora sería el momento de conectar a nuestro pulsador el cable rojo. Le pondríamos nuestro terminal Fastor y adelante, a darle caña. Bueno, ya tenemos conectados todos nuestros cables. Como bien dijimos, los actuadores conectados a ficha, los otros de allí también en la esquina, no sé si se apreciará, ¿vale? Llevan ahí su ficha, que los he pasado y los he conectado a la ficha de estos de aquí, ¿vale? Van los 4 actuadores conectados ahí. Ahora, este que sale es el que va a la corriente de los actuadores que dijimos antes, ¿ok? Bien. Lógicamente, de aquí también salen los de en medio, que son los que van a corriente. Por aquí detrás los he pasado y caen en batería. Todo esto, lógicamente, está de forma muy provisional para que veáis el funcionamiento. Ya luego, pues, pondremos su cajita de fusibles, veremos la potencia que llevan los actuadores para saber qué fusibles llevan para que no se nos quemen a la hora de un corto. En fin, todas esas cositas las veremos después. Esto es a modo para que lo veáis. Por favor, no seáis muy críticos, ¿vale? Bien, no obstante, acepto todo tipo de comentarios. Me gusta que comentéis, que entremos en un debate que os pueda ayudar todo lo posible. Y antes de seguir, también os voy a pedir que os suscribáis, por favor. Suscribiros, que me ayudéis a seguir haciendo vídeos, ¿vale? Quiero seguir haciendo vídeos, todo lo que voy haciendo, la camper, herramientas, todo. Así que me ayudáis mucho con vuestros likes y suscribiéndoos. Llegados a este punto, ya tenemos conectado hecho, ¿vale? Nuestro actuador funciona, que sería una línea subida, 2 líneas bajadas. Bien, me voy a quitar un poco de aquí.
Bueno, ya tenemos asentada nuestra cama, ¿vale? ¿Veis? Por ese lado y lo veis por ese. Ahora sería el momento de atornillar nuestro fin de carrera. Que en este caso, lo voy a coger aquí, pulsado, lógicamente, porque es lo que hace que apague. Y iría aquí, ¿vale? Así que lo voy a marcar. En vez de aquí, lo he puesto aquí. Quiero deciros una cosa, vamos a ver. Esto de hacer una furgoneta o hacer cosas gordas, esto no es fácil, ¿vale? Entonces, quiero que tengáis en cuenta que los vídeos son muy cortos, pero luego las tomas falsas, podría hacer 10 horas de tomas falsas. Se me caen tornillos, las cosas no me encajan, antes iba aquí, ahora va allí, ahora... Es decir, es complicado de que tengáis paciencia, de que cualquier proyecto que hagáis va a requerir vuestro tiempo, vuestros quebraderos de cabeza, vuestras tardes que a lo mejor os habéis tirado una tarde completa y no llegáis a ningún puerto y tenéis que desmontarlo todo, ¿vale? Y lo que al final plasmas en el vídeo tiene que ser lo que te sale bien, porque si no necesitaríamos 10 temporadas como Juego de Tronos. Bien, bueno, llegado a este punto solamente lo he subido un poquito, ¿vale? Solamente lo he subido un poquito para no hacer el trayecto completo. Si queréis ahora lo ponemos completo, pero quiero que veáis cómo corta el final de carrera. Así que venga, seguidme, vamos a ponerlo un poquito más atrás. Clock, cortado. ¿Veis? Todo a nivel y eso también apontocado todo a nivel, ¿vale? Cama firme y llegados a este punto quiero deciros de que bueno, aquí tenéis por fin la cama. Faltan muchas cosas por hacer. Fijaros que donde está la cama seguramente esto, la parte de arriba, vaya cerrado a modo mueble. La parte donde van aquí los listones, pues seguramente como irá a cocina, quiero aprovechar para que eso irá recubierto de madera blanca, ¿vale? Canteadas bien, y pondré ahí unas tiritas de LED o unos foquitos para que me sirva como luz de estancia ahí en la cocina. En fin, vienen muchas cosas guay. Espero que el vídeo os haya gustado como siempre, así que subiré todo lo que más os pueda gustar. Cuidaros mucho y hasta la próxima.